Desde los albores de la historia, la humanidad ha anhelado la libertad. En el corazón de la fe, encontramos un relato que resuena con este deseo universal, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, una epopeya que revela la naturaleza inmutable de Dios. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de su pueblo. Los hijos de Israel gemían bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, y su clamor subió hasta el cielo. Fue entonces cuando Dios se reveló a Moisés, no solo como el Dios de sus padres, sino como Yahvé, el Señor, el que es y siempre será. Le prometió a Moisés que liberaría a Israel de la opresión egipcia. Esta promesa no era nueva, era la reafirmación de un pacto ancestral hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios recordó su pacto y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Su declaración fue clara y poderosa: yo soy el Señor. Los libraré, los rescataré, los redimiré y los tomaré como mi propio pueblo. Los llevaré a la tierra prometida. Moisés, sin embargo, se sintió abrumado por la magnitud de la tarea. Se consideraba torpe para hablar y dudaba de su capacidad para liderar a un pueblo tan desanimado. Los israelitas, agotados por la dura servidumbre, estaban demasiado descorazonados para escuchar las palabras de esperanza. Su espíritu estaba quebrantado por la amargura de la esclavitud. A pesar de la reticencia de Moisés, Dios le ordenó a él y a Aarón que hablaran con Faraón. La misión era clara: exigir la liberación de Israel. Dios reveló su plan soberano: él endurecería el corazón de Faraón. Esto permitiría que sus señales y maravillas se multiplicaran, demostrando su poder supremo. El propósito final era que los egipcios reconocieran: yo soy el Señor. La liberación de Israel sería una manifestación innegable de la autoridad divina. Moisés y Aarón, con 80 y 83 años respectivamente, se presentaron ante Faraón. Con valentía, le transmitieron la demanda de Dios: deja ir a mi pueblo. Faraón, escéptico y arrogante, exigió una señal, una prueba del poder que decían representar. La confrontación había comenzado. Aarón, bajo la dirección de Moisés, arrojó su vara al suelo, y ésta se transformó en una serpiente. Fue una demostración inicial del poder divino. Los magos egipcios, con sus artes secretas, replicaron el prodigio. También arrojaron sus varas, y éstas se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón, ahora una serpiente, se tragó las varas de los magos. A pesar de esta clara superioridad, el corazón de Faraón permaneció endurecido. La obstinación de Faraón desató una serie de juicios divinos. Cada plaga fue una lección, una demostración del poder de Dios sobre las deidades y la naturaleza de Egipto. La primera plaga fue una advertencia solemne en el Nilo, la fuente de vida de Egipto. El río, venerado como un dios, se convertiría en un instrumento de juicio. Aarón extendió su vara sobre las aguas, y todo el Nilo se transformó en sangre. Los peces murieron, el agua apestaba y se volvió imbebible. Los magos egipcios, una vez más, intentaron replicar el milagro con sus artes. Lograron hacerlo en menor medida, pero el corazón de Faraón permaneció inquebrantable. La segunda plaga trajo una invasión de ranas. Se advirtió que estos anfibios infestarían cada rincón de Egipto. Aarón extendió su vara, y las ranas cubrieron la tierra, entrando en casas, dormitorios y hornos. Egipto se vio abrumado por ellas. Los magos también lograron replicar esta plaga, aunque no pudieron detenerla. Faraón, desesperado, suplicó a Moisés que las quitara. Prometió dejar ir a Israel si las ranas desaparecían. Cuando las ranas murieron, causando un hedor insoportable, Faraón endureció su corazón de nuevo. La tercera plaga fue diferente. Aarón golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en mosquitos o piojos. Esta vez, los magos egipcios fracasaron en replicar el prodigio. Reconocieron la mano de Dios, exclamando: esto es el dedo de Dios. A pesar de esta confesión de sus propios magos, el corazón de Faraón se mantuvo obstinado. Su resistencia era profunda. La cuarta plaga fue una invasión de moscas. Se advirtió que estas plagas infestarían todo Egipto, pero no la tierra de Gosén. Dios hizo una clara distinción entre su pueblo y el de Faraón. Esta separación demostró su protección y su soberanía. Faraón ofreció permitirle sacrificar en Egipto, pero Moisés se negó. Sacrificar allí sería una abominación para los egipcios. Faraón accedió a un viaje de 3 días, pero advirtió contra el engaño. Las moscas fueron retiradas, pero Faraón endureció su corazón una vez más. La quinta plaga atacó el ganado. Se advirtió que todo el ganado egipcio moriría, pero ni uno solo de los animales de Israel perecería. Todos los animales de los egipcios murieron, una pérdida devastadora para su economía y sustento.
Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció obstinado. La sexta plaga trajo úlceras y sarpullidos. Moisés arrojó hollín al aire, y este causó forúnculos purulentos en personas y animales. Los magos egipcios también fueron afligidos y no pudieron presentarse ante Moisés. Su impotencia era evidente. En este punto, la Escritura nos dice que Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Su resistencia se había vuelto un instrumento del plan divino. La séptima plaga fue una granizada sin precedentes. Se advirtió que esta tormenta devastadora mostraría el poder incomparable de Dios. Algunos funcionarios egipcios prestaron atención a la advertencia y protegieron a sus siervos y ganado. Otros, sin embargo, ignoraron el aviso. Moisés levantó su vara, y una severa granizada y relámpagos cayeron sobre Egipto. Destruyeron todo lo que estaba al aire libre. La tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue milagrosamente perdonada. La distinción divina era innegable. Faraón confesó su pecado y suplicó el cese de la plaga, prometiendo la liberación. La granizada se detuvo, pero Faraón y sus oficiales endurecieron sus corazones de nuevo. La octava plaga trajo langostas. Se advirtió que devorarían toda la vegetación restante, dejando la tierra desolada. Los oficiales de Faraón le instaron a dejar ir a Israel, viendo a Egipto arruinado. La presión interna crecía. Faraón permitió que solo los hombres fueran, pero Moisés se negó. Exigió que todos, incluyendo el ganado, partieran. Moisés extendió su vara, y un viento del este trajo las langostas. Cubrieron la tierra y devoraron cada planta. Faraón confesó su pecado y suplicó la eliminación de la plaga. Un viento del oeste se llevó las langostas. Pero una vez más, Dios endureció el corazón de Faraón. Su resistencia se había convertido en un patrón trágico. La novena plaga fue una oscuridad densa. Moisés extendió su mano, y una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días. Los israelitas, sin embargo, tenían luz en sus moradas. La distinción entre los dos pueblos era cada vez más marcada. Faraón permitió que la gente y los niños se fueran, pero exigió que el ganado permaneciera. Quería mantener algún control. Moisés se negó, declarando que todo el ganado debía ir para los sacrificios. No se dejaría nada atrás. Dios endureció el corazón de Faraón de nuevo. Faraón desterró a Moisés, amenazándolo de muerte si regresaba. La 10ª plaga fue el golpe final, el juicio más devastador. Dios anunció que a medianoche, cada primogénito varón en Egipto moriría. Desde el heredero de Faraón hasta el primogénito del siervo más humilde, e incluso el ganado, ninguno se salvaría. Un gran lamento se levantaría en Egipto, como nunca antes ni después. Pero a los israelitas no les sucedería ningún daño. Esta plaga demostraría la clara distinción de Dios entre su pueblo y los egipcios. Los propios oficiales de Faraón suplicarían a Moisés que se fuera. La resistencia de Egipto se rompería por completo. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, finalmente quebró la resistencia de Faraón. El juicio divino fue ineludible. Faraón, desesperado y humillado, instó a los israelitas a irse rápidamente. Su orgullo se había derrumbado. Los israelitas partieron de Egipto, marcando el comienzo de su viaje hacia la libertad. Fue el amanecer de una nueva era para ellos. La historia del Éxodo es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él es el Dios que cumple su palabra, sin importar los obstáculos. Es una demostración innegable del poder de Dios sobre la naturaleza y sobre los gobernantes humanos. Ninguna fuerza puede oponerse a su voluntad soberana. La obstinación de Faraón es un recordatorio sombrío de la resistencia humana a la voluntad divina. Su negativa persistente a reconocer a Dios llevó a la destrucción de su reino. El endurecimiento del corazón de Faraón ilustra cómo la rebeldía puede llevar a la ruina. Su orgullo fue su perdición. Esta narrativa es un testamento conmovedor de la capacidad de Dios para liberar a su pueblo de la opresión. Él es el libertador por excelencia. A lo largo de las plagas, Dios hizo una distinción constante entre los egipcios y los israelitas. Él protege a los suyos, incluso en medio del juicio. El Éxodo nos enseña que Dios es un Dios de justicia y amor, que escucha el clamor de los oprimidos y actúa con poder para redimir. Su historia es nuestra esperanza.